ya tengo mi mate, porque bueno, hoy estuve dando clases muy temprano a la mañana, así que recién ahora puedo tomarme mis matecitos. Comenzamos con, comienzo yo a leer y espero que me lo entiendan, que se escuche bien. Comenzamos entonces. Convierte a tu mente en tu mejor amigo. La razón por la que queremos alcanzar un conocimiento más profundo de nuestra mente es para poder entender cómo se crean nuestros pensamientos y cómo se expresan así en palabras y acciones. Nuestra mente es nuestro mejor amigo si lo alimentamos con pensamientos positivos. Si lo alimentamos con pensamientos negativos e inútiles, se puede convertir en nuestro peor enemigo, por así llamarlo, ¿sí? Entonces acá lo que está queriendo decir es que depende de nosotros qué alimento le llevemos a nuestro cerebro, ¿ok? O sea, ya en el primer capítulo estuvimos viendo las definiciones de los distintos tipos de pensamientos que existen, ¿sí? Para hacer más o menos un repaso. El positivo no se trata de vivir falsamente en positivo, ¿sí? Sino cómo tomamos las cosas que nos están pasando, que no nos gustan, ¿sí? Que no queremos que sean así, pero el pensamiento positivo nos ayuda a tomarlo de diferentes formas, de abarcar esta situación, de atravesarla de diferentes formas, ¿sí? De una manera más contemplativa, o sea, no sé si se dice así, pero como que con más compasión, más amoroso, ¿sí? No solo para nosotros, porque nos hace bien a nosotros, sino es puro estrés, pura desilusión, pura frustración al divino botón. Entonces, nos conviene tomar las situaciones negativas, por así llamarlas, ¿sí? Y transformarlas. Ser positivo o estar en pensamiento positivo no es estar todo el día con la sonrisita, cuando sabemos que por ahí por dentro nos estamos derrumbando, ¿sí? Bien, y estaba el pensamiento negativo, que bueno, para qué explicarlo, ¿no? Porque es autoboicot constante, es el que en vez de darnos ánimo nos tira para abajo, y el inútil es como ese que nos hace, como el ejemplo que había dado era, alguien me trató mal y yo reaccioné, o mejor dicho, no reaccioné y me quedé con esa sensación de malestar y estuve en mi casa todo el día pensando sobre ello, diciendo, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no hice lo otro? Bueno, ese es un pensamiento inútil, ¿entendés? Que lo que hace es desgastar tu energía mental, por ende se va desgastando la energía total, ¿sí? Y vital, ¿ok? Entonces, bueno, más o menos eso es la traducción, el resumen, ¿sí? Del primer capítulo, para que entiendan cuál es el pensamiento que tenemos, con el pensamiento que tenemos que alimentar nuestra mente para convertirlo en nuestro mejor amigo. Bien. Aunque las circunstancias exteriores nos influyen fuertemente, aún así podemos convertirnos en los maestros de nuestra mente e ir más allá de esa influencia. Nuestro esfuerzo para lograr este estado depende del objetivo que nos hemos fijado para nosotros mismos. Este objetivo elevado depende de cuánto hayamos entendido los beneficios prácticos de pensar en forma positiva. ¿Ok? Es lo que estaba más o menos diciendo recién. Sin este reconocimiento básico, no nos sentimos motivados para cambiar lo necesario en nosotros mismos.
Bien, entonces una vez que nosotros queremos amigarnos con nuestra mente, ¿sí? Que es la que constantemente está produciendo pensamientos y no todos los podemos manejar. Entonces cuando detectamos uno es importante estar como en alerta, ¿sí? Y detectar qué tipo de pensamiento estamos teniendo para que no nos perjudiquen a nosotros mismos. Entonces, bueno, de eso se trata más o menos. Si vos querés cambiar un hábito o el carácter o lo que fuera, es acá cuando comienza el trabajo, ¿sí? Dice, la mente es probablemente la parte menos comprendida del ser humano, es tan poco conocida que le ha sido muy difícil a la gente entender qué es, cómo funciona y sobre todo cómo controlarla. Entonces, obviamente, ahí es donde nos sentimos medio con ese vacío, ¿sí? Y perdidos, porque es cuando sabemos cómo funciona algo que podemos controlarlo. Eh, si yo no sé cómo funciona la mente, que a ver, es súper mucho más amplio el tema de la mente, porque de hecho tengo un libro que es cómo funciona el cerebro y ya lo tengo hace como 7 años y todavía no termino de entenderlo. Imagínense lo difícil que es para comprender realmente. Pero bueno, sabemos algo y es que nosotros podemos manejar un poco cómo sentirnos, ¿sí? Si estamos alerta y detectamos que hay un pensamiento que me está haciendo mal, bueno, a ver, cambiar un poco el enfoque, ¿sí? Para no estar todo el tiempo en esto del autoflagelo, lo repito. Porque ahí es donde entramos en la depresión, empezar a no tener confianza en nosotros mismos, en hacernos vulnerables y permitir que los demás hagan cosas con nosotros o nos traten de cierta manera. Bueno. La mente es algo invisible, pero aún así sus efectos se pueden ver en nuestra cara, nuestras palabras o en nuestro comportamiento. Si por ejemplo nuestros pensamientos son de tristeza, aunque intentemos evitar esta tristeza con una sonrisa artificial, ese sería como el falso positivo, eh, con una sonrisa artificial, me perdí. Bien. Dice entonces, si por ejemplo nuestros pensamientos son de tristeza, aunque intentemos evitar esa tristeza con una sonrisa artificial, tarde o temprano se hará visible a través de los ojos o de las palabras. La mente es como el viento, es invisible, no podemos verlo, pero podemos ver sus efectos. ¿Sí? Es como el árbol también, que no podemos ver sus raíces, pero aún así están firmes y fuertes para que cuando venga un súper tormentón, el árbol siga de pie. ¿Mm? Bien, de la misma forma que alimentamos a nuestro cuerpo diariamente para que podamos mantenernos sanos y fuertes, lo mismo se aplica a la mente. La gente hoy en día pone más atención a tener una dieta sana y equilibrada, pero ¿cuántos de ellos ponen la misma atención al alimento de la mente? Es decir, a la cualidad de sus pensamientos. Hay dos factores que influyen en nuestra forma de pensar. Uno, todas las influencias externas en nuestra vida diaria, por ejemplo, las personas, las situaciones, la TV, la información que recibimos de TV y radio, ¿sí? O hoy casi todo el mundo usa internet. Bueno, ojo a dónde llevamos ese enfoque y esa energía, porque yo no te digo que vivas totalmente desconectado, porque por ahí a vos te gusta ver el noticiero, por ejemplo, pero
Trata de no creer todo lo que ahí sucede, trata de crear tu propia realidad, ¿sí? Bueno, esto está pasando en el mundo, por ejemplo, pero bueno, yo no lo puedo cambiar, tampoco me puedo agobiar por lo que esté pasando, porque eso es lo que genera estar todo el día recibiendo ese tipo de información. Tarde o temprano se quedan bien metidos en nuestro cerebro, en nuestra mente, y después estamos vibrando y pensando y actuando y diciendo lo mismo, ¿sí? Y eso, como diría en un capítulo que veo de una serie, eso da baja astral, ¿sí? Entonces, no es a donde queremos ir, por lo menos si estamos prestando atención a las palabras que nos dice el librito. Y si es que queremos cambiar hábitos y cosas internas. Dice, el segundo factor, ¿sí? Impresiones de nuestro subconsciente. Este está buenísimo. Estas impresiones pueden ser positivas o negativas, y las últimas a menudo son debidas a profundos hábitos causados por acontecimientos del pasado, que quiere decir que es todo aquello que esté alojado en lo profundo de nuestro ser. ¿Sí? Por ahí, qué sé yo, vos no estás viendo, como en el primer factor, no sos influenciado por la gente que te rodea o por las noticias o lo que fuera. Pero sí está siendo influenciado por un yo interior herido, ¿sí? Que nos va después a formar un carácter, una personalidad, que por ahí no tiene que ver con nuestra esencia, ¿sí? Y que bueno, y que es inevitable también, porque ¿a qué venimos a este plano? A aprender. Todo es aprendizaje, todo, ¿sí? Y en los tiempos que corren, por haber tantos casos de depre, ¿sí? Y suicidios, la verdad que es muy importante enfocarnos en nuestra mente y detectar qué nos pasa internamente desde allá, desde hace muchos años atrás, desde que podemos tener conciencia hasta la actualidad que digo, stop, hasta acá llego con toda esta carga y de ahora en más yo me enfoco ¿sí? A alimentar mi mente con buenos pensamientos, a empezar a tener nuevos hábitos y dejar todo lo que me estaba haciendo mal atrás. Todos tenemos un pasado pesado, ¿sí? En más o menos medida, pero todos pasamos por lo mismo. Entonces es interesante y es muy importante estar atentos para cuando algo adentro nuestro, nuestro corazón, en el centro del pecho nos dice, dale che, dale, ¿sí? Es muy interesante y es muy importante que estemos atentos a eso, que no le dejemos pasar por alto. Y ¿saben qué? También otra, no dependamos para salir adelante y curarnos a nosotros mismos de los demás, ¿sí? No se pongan en víctima y digan, no, pero no tengo la ayuda de mi familia, no tengo la ayuda, mis amigos ya no me hablan. Y bueno, desintoxicación de personas, ¿sí? Esa familia que no te ayudó, pero sí está para señalarte con el dedo. Y esto también, aunque parezca increíble, entran los padres, ¿sí? Bueno, tranqui, andales un beso, van a seguir siendo tus papás, vas a tener la relación que vos elijas después, pero enfócate en vos, ¿sí? Tus amigos lo mismo. Si no quieren estar, si no les interesa, porque ellos están vibrando de otra manera, ¿sí? Y porque quizás la vida que están llevando no les afecta como si te está afectando a vos. Bueno, otro beso para ellos también, los quiero un montón. Vemos si nos vemos en otro momento de mi vida, ¿sí? De tu vida. Así que estar solo también está bueno. Aprendamos a estar solos y a sobrellevar nuestras cargas solos. Porque también esto de empezar a echar culpas y qué sé yo, nada. Resolvámoslos como podamos solos, ¿sí?
Porque el otro nunca va a hacerse cargo si en realidad, no sé, si por ejemplo tenés un trauma materno, el otro no se va a hacer cargo, ¿entendés? Y porque quizás no está entendiendo que vos querés realmente sanar y se va a decir, y te va a decir, bueno, es lo que estuvo a mi alcance, yo no nací siendo madre, lo aprendí en el camino y qué sé yo, y bueno, tiene razón, tiene razón. Así que esto es para estos mensajes que damos acá en este tipo de videos, es para que si vos te diste cuenta, hagas el corte ahí, ¿sí? Y salvate, salvate. Querete, abrazate y tenete mucho amor que te va a hacer falta. Bueno, seguimos con la lectura. Y dice, la influencia de los hábitos fuertes o del pasado profundamente enraizados en la conciencia del ser son más difíciles de detectar y por lo tanto más difíciles de revisar. Y así controlarlos, ¿no? Una vez que los detectamos los podemos controlar, pero al ser difícil detectarlos es difícil controlarlos. Pero sea la influencia del exterior o del interior o de ambos, la respuesta es la misma. En algún lugar de mi interior tengo que tener la capacidad para filtrar o analizar los patrones o tipos de pensamientos creados, de manera que mis palabras y acciones puedan ser positivos y den beneficio hacia mi persona y hacia los demás. Se me lavó el mate. ¿Cuál es esta capacidad y facilidad para filtrar y analizar? Se llama intelecto. En el ser hay tres facultades que forman la conciencia humana: la mente, el intelecto y las impresiones. El trabajo de la mente es crear pensamientos. Ese es su principal trabajo. Luego, estos se convierten en palabras o acciones. Las impresiones son características de la personalidad que constantemente alimentan a la mente y determinan la reacción con las influencias exteriores. Por ejemplo, si desde pequeño se me ha dicho que no soy bueno, que no valgo, etc., y esto lo oigo desde la familia, en la escuela y en otros lugares, al cabo del tiempo se desarrolla un sentimiento de inferioridad que arraiga profundamente en mi personalidad. De hecho, se convierte en la personalidad y por esto se dice que esa persona no tiene confianza en sí misma, no tiene autorrespeto y depende de la opinión de los demás. Esto fue un ejemplo, ¿sí? Cualquier patrón de pensamientos o acciones que se repite por un periodo de tiempo se convierte en un hábito arraigado o rasgo de la personalidad. Lo mismo se aplica a los malos hábitos físicos tales como fumar o comer sin control. Así que, ¿cómo revisarse y cambiar? ¿Cómo hacer que estas impresiones paren de crear automáticamente patrones de pensamientos y acciones negativas? La respuesta es utilizar el filtro del intelecto. Cuando hay el objetivo de cambiar, entonces también hay que tener un método. El poder para cambiar, para ser más positivo y mejor, reside en uno mismo y no en ningún poder exterior. Entonces, fortalecemos nuestro interior, ¿sí? Ganando fortaleza interna, ganando respeto, ganando amor, ganando compasión, ¿sí? Estando atentos y alertas a los pensamientos que me generan mi mente, ¿sí? Y de esa manera empezar a trabajar el cambio. Es un plan, lo puedes ir anotando. Métodos hay un montón. Tenés mucha ansiedad, podés empezar a meditar, podés empezar a tomar momentos de relajación. Yo voy a ver si empiezo a subir alguno de esos videos, pero bueno, primero quería como terminar de dar un poco la lectura esta del cursito del potencial. Pero bueno, tenés meditación, tenemos este cuerpo que tiene un montón de
cosas adentro, ¿sí? Internas, el alma está como, bueno, ponete una musiquita suave, movete al ritmo de esa música suave, deja que el cuerpo fluya, ¿sí? Inhala profundo, exhala, déjalo ir. Parece el típico, la típica comunión hipona, viste que hay muchos videos que hacen como parodias de estas situaciones, pero realmente estamos en una era de sanación importante, entonces aprovechemos que hay herramientas para ello, así que ustedes verán después cuál es su, su herramienta correcta, pero bueno, en principio eso, ¿sí? Estar alertas y atentos a los pensamientos que generamos, transformarlos, transmutarlos, ¿sí? Y empezar a generar esa fortaleza interna, ¿sí? Y empezar a tomarnos con respeto. Así que bueno, este ha sido por hoy lo que es el capítulo 2. Es bastante largo, me colgué mucho hablando, pero porque quería que más o menos entre todos lleguemos a un entendimiento. Y bueno, este capítulo tiene un ejercicio del silencio, o sea, una meditación, así que voy a ver si directamente la subo en audio para que sea más fácil para todos, ¿sí? Después si tienen ganas de hacer el ejercicio. Así que esto fue todo por hoy. Gracias.